Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Rentería y el día de hoy les voy a presentar el tema enfermedad benigna de la mama. En esta plática vamos a abarcar lo que es la anatomía mamaria, los tumores benignos, neoplasias fibroepiteliales, la secreción por el pezón, infecciones mamarias, mastalgia y enfermedad mamaria benigna con y sin atipia. Para empezar, me gustaría ponerles esta diapositiva con un poquito sobre la anatomía de la glándula mamaria. Esto con la finalidad de entender algunos conceptos claves de lo que va a tratar nuestra plática. Para empezar, me gustaría que identificáramos lo que son los conductos galactóforos principales, que son estos que tenemos aquí. A su vez, estos se van a dividir en lo que son los conductos galactóforos segmentarios y estos generalmente se encargan de drenar la leche de cada lóbulo mamario. Imaginemos que esta porción es uno de nuestros lóbulos mamarios, que a su vez va a estar conformada por varios lobulillos y estos lobulillos a su vez van a estar conformados por lo que son las unidades ductolobulillares terminales, que son estas que tenemos de este lado ya más ampliadas. Vamos a ver que estas van a estar conformadas por lo que es el ducto, sus terminaciones, que son los acinos, y va a estar rodeada por lo que es el estroma intralobulillar. El estroma intralobulillar va a tener receptores de estrógeno y progesterona. Y pues también vamos a tener estroma extralobulillar, pero este va a estar de este lado, que pues más que nada es la grasa. La mama va a estar sostenida por lo que son los ligamentos de Cooper y finalmente se desembocan en el pezón los conductos galactóforos principales, no sin antes pasar por lo que son los senos galactóferos, que es donde se acumula la leche antes de ser expulsada. Vamos a tener una vista de este lado de lo que es la unidad ductolobulillar. Vamos a tener en el centro el lumen o ducto, a los lados las células luminares secretoras de leche y a su vez al final rodeada por una capa de células más aplanaditas, más delgaditas, vamos a tener las células mioepiteliares, que estas generalmente su principal función es darle un soporte y estructura a la unidad. ¿Y por qué todo esto es importante? Todo esto es importante de entender porque a su vez en cierta parte depende del lugar en donde se origine cierta lesión, es como nosotros los vamos a conocer. O sea, por ejemplo, ubiquémonos en esta imagen de este lado. Los carcinomas ductales generalmente se originan a partir de lo que es el ducto, la porción en rojo. Los carcinomas lobulillares se van a originar de lo que son los lobulillos, que son los que están en color azul. Y alrededor vamos a tener el estroma intralobulillar, que es lo que ya habíamos mencionado. Y esto es importante porque la mayoría de los tumores benignos se van a originar a partir de este estroma intralobulillar. Y pues muy bien, ahora sí vamos a empezar con lo que son las tumoraciones benignas y neoplasias fibroepiteliales. Aquí vamos a abarcar lo que son los quistes, los fibroadenomas y los tumores filoides. Los quistes van a tener una incidencia de por vida de quistes mamarios palpables del 7%. Muchos provienen de lo que es la metaplasia apócrina de los acinos ovulillares y casi siempre van a estar recubiertos por una sola capa de epitelio, que va a variar desde plano hasta cilíndrico. Se van a diagnosticar y a clasificar mediante ecografía en tres tipos diferentes. Vamos a tener los simples, ubiquémonos de este lado en esta imagen, y en la primera imagen en ecografía, si los observamos, pues estos quistes simples van a tener un margen liso, bordes definidos y una vista ecolúcida. Después vamos a tener los complicados. Los complicados son aquellos con nódulos con ecos internos homogéneos y en la ecografía esto puede ser sugestivo de lo llamado detritus proteineiseos, es que son estos puntitos que vemos aquí en ecografía. Y por último vamos a tener los complejos. Generalmente estos tienen paredes gruesas, septos mayores a 0,5 milímetros
Y lo importante que nosotros tenemos que valorar en este tipo de quistes es si tenemos o no la presencia de masas intraquísticas, ya que muchas veces esto nos podría estar hablando de lo que sería un papiloma, más sin embargo, pues también tenemos que descartar el hecho de que sea cáncer, ¿verdad? Y una característica importante de los complejos que lo diferencian de los complicados y los simples es que puede haber o no flujo vascular. La resolución de estos, generalmente en los simples, pues se les da solamente vigilancia, mas sin embargo, si llega a presentar molestias y si es doloroso para la paciente, pues se puede valorar una aspiración. En los complicados, si se da la aspiración, tenemos que checar que estos, ver si tiene algunas características purulentas o ecográficas anormales, ante lo que nosotros podemos recurrir a hacerle un cultivo. Y en los complejos, por lo que ya antes vimos, por sus características, pues se va a recomendar la decisión de la mayoría. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son los fibroadenomas. Los fibroadenomas son una anomalía focal del desarrollo de una unidad ductal lobular. Van a explicar del 7 a 13% de las visitas a la clínica mamaria. A menudo se presentan en la adolescencia, pero se identifican hasta la premenopausia y el diagnóstico de estos es mediante la palpación de nódulos definidos y móviles. Y en ecografía nosotros vamos a poder encontrar imágenes anecogénicas. Y aquí tenemos lo que es un fibradenoma. Si vemos, pues tiene bordes definidos, tiene un aspecto nodular, un aspecto un tanto blanquecino, pero pues generalmente así se ven. Generalmente los fibroadenomas se van a resolver de manera espontánea con la menopausia, más sin embargo hay que darle una vigilancia y un seguimiento, ya que si nosotros vemos un crecimiento anormal en el fibroadenoma, puede valorarse una decisión. Y aquí vamos a tener dos opciones que nosotros debemos de tener muy presentes, y es que cuando hay un crecimiento anormal, tenemos que descartar que la paciente esté cursando con un embarazo, ya que los fibroadenomas tienen un crecimiento un poquito más acelerado cuando están embarazadas. Más sin embargo, ya habiéndolo descartado, ahora lo siguiente que tenemos que valorar es si no tenemos un diagnóstico diferencial con alguna otra patología que es muy parecida a los fibroadenomas y que suelen confundirse bastante en la clínica, ya que en la exploración se sienten igual, se sienten móviles, con aspecto nodular, son no dolorosos, etcétera, y en ecografía se ven bastante parecidos, que es el tumor filoides. El tumor filoides, su característica más pronunciada es que tiene un crecimiento más rápido comparado con el fibroadenoma. Más sin embargo, ahorita les voy a explicar una característica en cuanto a la histología que nos puede ayudar a diferenciar este del otro. Pero pues generalmente el fibroadenoma en su histología va a abarcar estructuras glandulares y epiteliales quísticas. Y vamos a tener dos tipos de patrones en los fibroadenomas, el intracanalicular y el pericanalicular. Nosotros lo que tenemos que tener presente cuando nos encontramos ante un fibroadenoma es que vamos a tener un crecimiento o una proliferación excesiva de lo que es el tejido conectivo. Entonces, cuando hay este crecimiento excesivo, nos puede dar características intracanaliculares, que es que da un aspecto de que los ductos se han cerrado, más bien se le nombra intra porque da la ilusión de que se ha infiltrado dentro de los canalículos, más sin embargo no es así. Lo que está pasando es solamente que hay una compresión de este tejido, y esto es lo que causa que nosotros veamos los ductos de esta manera, comprimidos, que son estas rayitas moraditas. Estos son los canalículos y pues, ajá. Y por el otro lado, vamos a tener el patrón pericanalicular, que es cuando estamos ante la presencia del fibroadenoma, mas sin embargo no se cambia ni desnaturaliza la forma original de lo que es el canalículo.
Y pues estas dos características o estos dos patrones es bastante común hallarlos en un fibroadenoma. Imaginemos que pues nosotros estamos viendo una laminilla y vemos características intracanaliculares. Seguimos viendo y encontramos características pericanaliculares. A esto nosotros se lo vamos a denominar como fibroadenoma mixto. Más sin embargo, también es probable encontrar aquellos puros, pero no es lo común. Lo común es encontrar mixtos. Y pues el tumor filoides, que es el que les dije que era un diagnóstico muy diferencial, muy importante para el fibroadenoma, pues es una neoplasia bifásica verdadera caracterizada por espacios recubiertos de epitelio rodeado de estroma celular. Y la característica en cuanto a la histología que nosotros vamos a tener bien marcada, regresémonos a esta imagen, nada más para darles como una explicación muy rápida, es que generalmente nosotros lo que vamos a encontrar es que va a haber una hipercelularidad al nivel del estroma bien marcado, que es algo que nosotros no pensamos o no encontramos en un fibroadenoma y que si lo vemos, pues inmediatamente debemos de pensar en un tumor filoides. El tumor filoides se le nombra así porque filoides significa similar a una hoja, que nos habla de cómo se va a presentar en el marco histopatológico. Generalmente dicen que en su histología se parece bastante a una hoja y pues por eso se le da este nombre, ¿no? Y pues los tumores filoides se van a clasificar en benignos, limítrofes y malignos. Ahorita vamos a ver qué diferencia cada uno de ellos y qué características deben estar presentes en cada uno de ellos. Pero pues los tumores filoides son bultos multinodulares indoloros en la mama con un tamaño promedio de 4 a 7 centímetros. Van a abarcar menos del 1% de las neoplasias mamarias y la mediana de edad al momento del diagnóstico es a los 40 años. Se desarrolla metástasis a distancia en menos del 1% de aquellos benignos, pero aumenta al 17% en aquellos con características malignas. Y pues el sitio principal de la metástasis es el pulmón. Y aquí está, vamos a tener la histología benigna, la histología limítrofe y la histología maligna. Generalmente lo que nos va a diferenciar cada uno de estos tipos de histologías va a ser la presencia, la ausencia o en qué cantidad hay presencia de ciertas características, como lo van a ser el sobrecrecimiento estromal, los elementos heterólogos sarcomatosos, la celularidad estromal, la actividad mitótica, la presencia de atipias en el estroma y los bordes del tumor. Pues ya vemos aquí, ¿no? Como, por ejemplo, el sobrecrecimiento estromal en aquella histología benigna va a estar ausente, en la limítrofe puede estar ausente o puede estar muy focal y en la maligna pues frecuentemente está presente. Y pues así es como cada una de ellas nos habla y se diferencian. ¿Y para qué nos va a servir este tipo de clasificación? Pues generalmente es para su tratamiento. Cuando hablamos de aquellos benignos, generalmente a lo que se le recomienda a las pacientes es mantenerlo en vigilancia o de requerir decisión que sea con márgenes negativos o de 1 milímetro. Y en los tumores filoides limítrofes o malignos tenemos que clasificar si esta es metastásica o no metastásica. De ser así, pues se recomienda una cirugía paliativa, más sin embargo de no tener metástasis, se recomienda una incisión amplia con márgenes de 1 centímetro. Asimismo, nosotros podemos hablar a nuestra paciente y de que puede tener radioterapia adyuvante o más bien valorarla posoperatoria para casos con alto riesgo. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la secreción por el pezón. Tenemos que tener presente que es posible exprimir líquido de los conductos del pezón en hasta 40% de las mujeres premenopáusicas, 55% de las mujeres que han tenido hijos y 74% de las mujeres que lactaron en los 2 años anteriores. Y aquí tenemos un algoritmo de qué es lo que nosotros debemos de tener presentes o qué es lo que debemos de valorar cuando una paciente nos llega a consulta. Pues lo primero es que tenemos que determinar si esta secreción
¿Es solo la expresión o es espontánea? De ser solo la expresión, tenemos que identificar si esta es positiva para sangre oculta. De no ser así, pues nos tranquilizamos y tranquilizamos al paciente. Y de ser así, recurrimos a lo que son imágenes generales, que es la mamografía, e imágenes de localización, como una ecografía periareolar o ductografía o ductoscopía. Cuando nosotros nos presentamos ante una secreción por el poseo espontánea, ahora lo siguiente a valorar es si es solamente por un solo conducto o es por múltiples conductos. De ser por un solo conducto, tenemos que determinar si esta secreción es patológica, o sea, que sea sanguinolenta, que sea serosa o positiva para sangre oculta. De ser así, igual recurrimos a lo que son imágenes generales y de localización, ante lo que nos podemos valorar una escisión del conducto subareolar, y de no ser así, recurrimos a revisar antecedentes médicos y a tomar pruebas de laboratorio, como lo van a ser la prolactina, la TSH y la beta-HCG, que es lo mismo que nosotros vamos a hacer si nos encontramos ante una secreción por el pezón espontánea y de múltiples conductos. Ya teniendo estas pruebas, entonces ya podemos determinar si nos encontramos ante una hiperprolactinemia, ante un hipotiroidismo o ante un embarazo. Si nos encontramos ante una hiperprolactinemia, pedimos una resonancia cerebral y se puede valorar la administración de bromocriptina o cabergolina. Si nos encontramos ante un hipotiroidismo, lo que se va a buscar es el reemplazo tiroideo. Más sin embargo, de no resolverse y de seguir siendo molesto, pues también podemos valorar una escisión del conducto subareolar. Y ya ante un embarazo, pues tranquilizamos a la paciente. Ahora les voy a mencionar algunas de las causas de galactorrea. Generalmente tenemos aquellas fisiológicas que son las más comunes, son las que tenemos que descartar primero, ¿no? Como la lactación, la estimulación mamaria y, muy importante, el estrés. Tenemos que valorarlo. Tenemos las lesiones hipotalámicas, que pueden ser tumores, trastornos infiltrativos, traumatismos, cirugías, etcétera. Tenemos las lesiones hipoficiarias, muy importante aquí a descartar el prolactinoma. Tenemos la farmacológica, tenemos aquellos bloqueadores y reductores de la dopamina. Tenemos que tener bien presente estos, que estos pueden causar una galactorrea. Tenemos los antidepresivos, el estrógeno, etcétera. También puede ser una causa la estimulación del nervio intercostal, ya sea por una lesión de la pared torácica o cirugía, o una lesión de la médula espinal. Y aquellos trastornos sistémicos, como lo son el hipotiroidismo, la cirrosis, las convulsiones, etcétera. Muy bien, entonces una secreción patológica del pezón se va a definir como aquella secreción espontánea por un solo conducto de carácter seroso o sanguinolento. Generalmente estos se van a deber a papilomas intraductales benignos. En el diagnóstico se va a dar mediante exploración mamaria, prueba microscópica de la secreción, mamografía y ecografía o ductografía. Acá nosotros tenemos una imagen donde vamos a poder observar, bueno, esta es una ductografía y vamos a poder observar un solo conducto dilatado con una irregularidad de llenado, que es en donde señala la flechita. Y en la segunda imagen vamos a tener un ecograma periareolar, donde vamos a encontrar una masa intraductal irregular, que específicamente esta resultó ser un papiloma. Generalmente el tratamiento es la microductectomía, que es la escisión del conducto subareolar. Ahora vamos a hablar de lo que son las infecciones mamarias. Tenemos las infecciones puerperales y las no puerperales. Las puerperales son aquellas que se van a dar mediante el embarazo y la lactancia. En las puerperales, pues generalmente en su clínica lo que nosotros vamos a poder hallar es el eritema mamario difuso, que se va a sentir caliente y sensible, y los signos o síntomas clásicos de lo que es una infección, como lo son la fiebre, el malestar general, la leucocitosis y etcétera.
El microorganismo más frecuente va a ser el estafilococos y lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que la infección puede evolucionar y formar abscesos parenquimatosos profundos. Aquí vamos a tener una imagen de lo que es la mama y cómo se puede observar. Y pasando a su tratamiento, pues de haber algún absceso se debe de drenar, pero generalmente los dos principales esquemas de tratamiento van a ser estos dos, que va a ser la cefalexina o dicloxacidina, ambas en dosis de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día, la combinación de amoxicilina y clavulanato 500 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 días. Si nosotros pensamos que nos encontramos ante un agente resistente a la meticilina, el esquema valorado podría ser eritromicina 500 miligramos por vía oral 4 veces al día. Y ya si nosotros pensamos que nos encontramos ante el agente Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, los esquemas que podemos indicar pueden ser trimetoprim con sulfamethoxazol en potencia doble, 1 o 2 comprimidos por vía oral 2 veces al día, o clindamicina 300 miligramos por vía oral 3 veces al día. Es muy importante también hacerle saber a nuestra paciente que ella debe de continuar con la lactación o bombear la leche durante el tratamiento para prevenir lo que es la estasis láctea, ya que de no ser tratada esta, podría contribuir al avance de la infección. Y ahora vamos a tener las infecciones no puerperales. Generalmente vamos a tener principalmente estas tres, que tenemos la celulitis no complicada. Esta va a ser bastante infrecuente si nosotros no nos encontramos ante una mama que no va a estar radiada ni está en estado puerperal. Y por esto mismo es muy importante descartar o tener presente como diagnóstico diferencial el cáncer de mama inflamatorio. Muy bien, vamos a tener los abscesos mamarios no puerperales. Estos se van a clasificar en lo que son los periféricos o subareolares. Los periféricos generalmente se van a tratar de infecciones cutáneas, como lo es ya sea la foliculitis o la infección de las glándulas de Montgomery. Y pasando a las subareolares, estas son las que se originan en conductos galactóforos con queratina situados justo detrás del pezón. Y ahora, hablando de la mastitis granulomatosa idiopática, tenemos que tener presente que esta no es una infección, es una enfermedad inflamatoria bastante rara, benigna, que va a ser caracterizada por la presencia de abscesos y granulomas. Mas, sin embargo, hay que tenerla muy presente como un diagnóstico diferencial, ya que se va a presentar con clínica bastante similar a lo que es una infección y pues se debe de descartar. Muy bien, ahora vamos a hablar de la mastalgia. La prevalencia de dolor mamario es hasta del 66% y este va a ser más alta en aquellas mujeres con menopausia. Una de sus principales clasificaciones es en no cíclica y cíclica. En la no cíclica, a menudo, más sin embargo, no siempre, nosotros vamos a encontrar que esta mastalgia va a ser focal, no va a tener relación con el ciclo menstrual y pues por lo mismo de que es focal, casi siempre se va a deber a un quiste, más sin embargo, pues también se debe descartar cáncer mamario. Y en aquella cíclica, generalmente también, no siempre, más sin embargo, es más frecuente que nosotros la encontremos bilateral, difusa y que sea más intensa durante la fase lútea tardía, y el tratamiento de esta se va a dar con AINES. Aquí tenemos un algoritmo de cómo es que nosotros debemos de abordar a la paciente cuando nos llega con nostalgia. Lo primero que tenemos que identificar es si este dolor mamario es focal o es difuso y bilateral. Si es focal, vamos a hacer e investigar la exploración clínica, vamos a tomar imágenes diagnósticas como es la mamografía o la ecografía enfocada. Tenemos que identificar si estas las encontramos normales o anormales. De ser normales, lo próximo a seguir es que tenemos que medir la intensidad del dolor. De ser leve o moderado, se tranquiliza a la paciente y de ser intenso, pues se le puede administrar analgésicos.
y de ser anormal ya es cuando nosotros podemos intervenir o pedir una biopsia. Y ahora pasando a cuando nosotros nos encontramos ante un dolor mamario difuso y bilateral, lo siguiente a definir es si este es no cíclico o es cíclico. De ser no cíclico, vamos a pedir pruebas de laboratorio, que son la prolactina y la beta-HCG, ante lo que nosotros podemos encontrarnos ante una hiperprolactinemia, un embarazo o resultar las pruebas normales. Si nos encontramos ante una hiperprolactinemia, se pide una resonancia cerebral y el tratamiento que se le puede dar es bromocriptina. Más sin embargo, si nos encontramos ante un embarazo, pues generalmente se tranquiliza a la paciente, es lo que podemos hacer. Y si encontramos estas pruebas de laboratorio normales, pasamos a lo mismo, que es valorar la intensidad del dolor, leve, moderado o intenso. Y pues ya cuando nosotros nos encontramos ante un dolor mamario difuso y bilateral y cíclico, lo único a hacer es que se tiene que medir igual la intensidad del dolor y aquí de ser intenso ya podemos valorar si podemos otorgar analgésicos, ver si es candidata a la administración de danazol o tamoxifeno también. Y pues así es. Y ya por último vamos a tener lo que es la enfermedad mamaria benigna. Vamos a encontrar aquella con y sin atipia. En la enfermedad mamaria benigna sin atipia, lo que tenemos que identificar principalmente es que en la mama los principales componentes hísticos van a ser la grasa, el estroma fibroso y las estructuras epiteliales. Más sin embargo, cuando nosotros nos encontramos ante un estado de lo que puede ser el embarazo, la lactación o la menopausia, pues, lo que pasa aquí es que hay una remodelación fisiológica del tejido mamario que nos puede producir una remodelación patológica, que es cuando nosotros ya estamos hablando de la enfermedad mamaria benigna no proliferativa. Esta generalmente va a ser caracterizada por la dilatación acinar y la presencia de fibrosis. Aquí nosotros vamos a poder encontrar una mama nodular a la palpación y densa en la mamografía. Y pues también lo que nos podemos encontrar es aquella enfermedad proliferativa benigna, que es cuando el cambio se va a acompañar en células epiteliales luminares. Aquí lo más característico o algo que frecuentemente está presente es que hay concentraciones altas de lo que es estrógenos, insulina y citocinas inflamatorias. Aquí tenemos una imagen de cómo es la progresión histológica que va desde normal hasta cáncer invasor. Como vemos, hay etapas que nos recurren a hiperplasia epitelial, hiperplasia típica, carcinoma ductal in situ, y pues por lo mismo de que es una progresión, asimismo va a aumentar lo que es el riesgo relativo de cáncer, la metilación del gen supresor tumoral, los desequilibrios aléricos y la amplificación del oncogen, como podemos observar aquí. Ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad proliferativa benigna con atipia. Para esto primero tenemos que saber qué es atipia. La atipia es cualquier alteración específica en lo que es el tamaño, forma o características nucleares de las células epiteliales, combinados con la manera en que se organizan los grupos de células. Y pues así vamos a tener la hiperplasia ductal atípica, que es aquella proliferación atípica de las células ductales. Y su característica clave histológica es el monomorfismo acelular con estructuras epiteliales rígidas y de arquitectura cribiforme. Vamos a tener la hiperplasia lobulillar atípica, que son cambios similares al anterior, pero en células acinares. Y pues ya finalmente tenemos los carcinomas ductales y lobulillares in situ, que estos se van a conocer así conforme se afectan cada vez más conductos terminales y acinos. Y pues generalmente lo que lo va a diferenciar es que, por ejemplo, en la hiperplasia ductal atípica, en diferencia con el carcinoma ductal, es que en la hiperplasia ductal atípica solo una porción del conducto está implicada, cuando en el carcinoma pues ya está todo el conducto. Esa es una
característica muy importante a tener en consideración. Y pues, por ejemplo, cuando hablamos de la hiperplasia lobulillar atípica, una diferencia con el carcinoma lobulillar in situ es que las células lobulillares neoplásicas no van a llenar ni van a distender más del 50% de los acinos dentro de los lobulillos afectados, como en el carcinoma, que sí se ve más de este 50%. Esa es como también una característica o una diferencia muy importante. Y ya por último tenemos los riesgos y tratamientos recomendados. Es muy importante tener en cuenta que la enfermedad proliferativa benigna con atipia tiene un riesgo relativo de 4,5 a 5 a padecer cáncer de mama y el riesgo absoluto se aproxima a 1% por año durante 20 a 30 años. Tenemos la hiperplasia ductal atípica, que ante esta el tratamiento elegido es que se recomienda la decisión quirúrgica, pues ya de que del 4 al 38% de los casos va a progresar a cáncer in situ o a cáncer invasor, que es diferente a cuando nosotros nos encontramos ante una hiperplasia lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ, que aquí no se recomienda la decisión si no hay imágenes sospechosas que pues nos hagan pensar en que es de más alto riesgo. Y asimismo se les puede ofrecer a las pacientes una quimioprevención, pues esta es una muy buena opción para aquellas mujeres que van a tener hiperplasia típica y que tienen un alto riesgo de progresar a cáncer invasor. Pues se ha visto que el tamoxifeno va a reducir el riesgo de cáncer de mama en hasta el 52, hasta en el 86% de estas mujeres. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Aquí les dejo las bibliografías y que tengan linda tarde.